Bienvenido, amado hermano, una vez más a este video que hoy es una nueva reflexión que podemos compartir con ustedes y para mí es una gran bendición poder tener este privilegio. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Génesis, su capítulo 22. Yo creo que para nosotros es ya un pasaje muy conocido, ya que relata sobre el momento cuando nuestro Dios le pidió a Abraham, sabemos que uno de los grandes patriarcas de la Biblia, del Antiguo Testamento, que sacrificara a su hijo Isaac. Pero quiero enfocarme en Génesis 22, versículo 15 en adelante, y dice de la siguiente manera, lo voy ahora a leer honrando siempre el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice: Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y yo creo que este pasaje es un pasaje muy importante que debemos de entenderlo. Pero a la misma vez es un pasaje también un poquito complicado de entender. Y para mí, cada vez que yo leo esto, me admiro y quiero que juntamente usted conmigo nos admiremos de la gran fe de estos hombres, como fue el patriarca Abraham, del cual por medio de él vino, digamos, el linaje escogido del pueblo de Dios. Pero a lo que yo quiero llegar es que este pasaje me llena mucho, en el sentido de que podemos ver la fe de este gran hombre de Dios, Abraham, que es conocido como el padre de la fe. Y en esta ocasión vemos en el capítulo 22, Dios le pide algo sumamente, para mí, casi imposible. Porque si nos ponemos a pensar el amor de un padre hacia su hijo o hacia su hija, o de una madre hacia su hijo o hija, es sumamente difícil que un padre quiera dar o sacrificar a su hijo. Es algo sumamente difícil. Pero en esta ocasión quiero que entendamos algo muy importante. Dios quería probar la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque ya muchos años atrás Dios le había prometido a Abraham un hijo que iba a llevar a cabo su descendencia. Pero lo que me impacta es que Dios prueba la fe de Abraham. Y hay momentos en nuestra vida donde también van a venir momentos donde nuestra fe será probada, donde nosotros tal vez vamos a sentir como que vamos a perder ciertas cosas en nuestra vida, cosas que tal vez nosotros atesoramos, que nosotros amamos, que sentimos como que nunca las vamos a perder, pero va a llegar ese momento donde vamos a sentir como que las vamos a perder. Y Dios utiliza esos momentos en nuestra vida para después darnos una bendición. Cada parte, cada proceso que usted y yo vamos a pasar, o estamos pasando, o hemos pasado, se tornan en bendiciones. Cada problema, cada angustia, cada tribulación se vuelven en victoria para nuestra vida. Y quiero que entendamos esto. Y en esto quiero que reflexionemos. Cada momento difícil que nosotros sintamos que vamos a perder es cuando Dios más nos quiere dar a nosotros. A veces sentimos como que estamos perdiendo las cosas y que todo se nos va, pero Dios utiliza esos momentos para bendecirnos el doble a nosotros, porque Él prueba nuestra fe. Si yo me pusiera, digamos, en el zapato de Abraham, pongámonos a pensar que sumamente difícil sería para Abraham el viaje desde donde él vivía hasta el monte donde Dios le iba a indicar. Un momento sumamente difícil de saber de que iba juntamente con su hijo y saber de que posiblemente su hijo no iba a regresar con él. Pero él confió en la palabra de Dios y él no escatimó a su hijo, ¿verdad? Él dijo: está bien, lo voy a dar. Y para mí, me pongo a pensar, serían momentos crueles para él, momentos difíciles, donde cada paso que él daba y se acercaba hacia el lugar donde Dios le iba a indicar, para mí que eran momentos difíciles para él, difíciles de entender,
Pero si vemos más adelante, después de que Abraham fue probado por Dios y su fe fue probada, vemos en el versículo 15, por cuanto a Abraham no le importó tal vez dejar ir a su hijo, pero Dios utilizó esa prueba, digamos, esa prueba de la fe para bendecirlo a él. Y vemos la promesa que le hace en el versículo 16 y 17 y 18, donde dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Por qué? Porque Dios a veces utiliza nuestros momentos difíciles para que se tornen en bendiciones. Cada momento difícil que usted y yo podemos estar pasando, recordemos que esos momentos difíciles Dios las puede utilizar y cambiar hacia nuestro bien. Tal vez en el momento Abraham no entendió, porque yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos entendido y hubiéramos preguntado, ¿pero por qué? Pero ¿por qué si tú me prometiste a mí esto, ahora por qué tú me lo quieres quitar? Pero sin saber que tenía una doble bendición que venía hacia la vida de Abraham. Una bendición que tal vez ni él se esperaba. Pero que Dios tuvo que probar la fe de este hombre, de Abraham, para poder él ser bendecido. A veces Dios nos va a pedir a nosotros cosas que para nosotros va a ser imposible o difícil dejar ir, pero Dios nos lo va a pedir para que nosotros seamos bendecidos el doble, para que nosotros sepamos que es despojarnos de todo por amor a Cristo, por amor a Él. Y cuando nosotros aprendemos a despojarnos de todo y ponerlo a Él en primer lugar, todo lo que nosotros tenemos serán bendecidas las cosas. En este momento yo me imagino que no fue fácil para Abraham el escuchar esas palabras donde dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Palabras que de verdad duelen, le habrán dolido y estremecido el corazón a Abraham. Su único hijo. No es que no tenía otro hijo que era Ismael, pero era el hijo de la promesa para él. El hijo que él tanto anhelaba por mucho tiempo. Y ahora Dios se lo estaba pidiendo. Pareciera cosas ilógicas, algo que no tiene sentido. Pero vuelvo y le repito que Dios utiliza diferentes métodos para bendecirnos. Tal vez Dios te está pidiendo algo a ti y tú dices, pero es que no, es que esto es lo único que me queda. A veces nosotros tenemos que dar lo único que nos queda para recibir la bendición de Dios. Como aquella mujer que llegó el profeta Eliseo ahí a su casa y solo le quedaba a esta viuda y a su hijo un puñado de harina y un poquito de aceite. Era lo único que a ella le quedaba para después morir. Pero nosotros vemos la fe de esta mujer cuando el profeta le dice, dame a mí primero. Y pareciera ilógica los momentos que tal vez Dios viene y nos dice palabras así donde nos dice, dame lo que te queda. Y nosotros nos quedamos, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que dar esto si es lo único que me queda? Si ya no tengo nada más que darte, solamente esto. Y ahora me lo estás pidiendo, me lo estás quitando. Pero es que Dios trae una bendición al doble hacia nuestra vida si logramos entender la perspectiva del cual Dios nos está hablando. Si esta mujer no hubiera obedecido al profeta cuando le dijo, dame a mí primero, y ella lo hizo y ella obedeció, si continuamos leyendo el pasaje, vemos que después ni la harina ni el aceite cesó de su casa. ¿Por qué? Porque ella aprendió a dar lo único que ella tenía. Y asimismo Dios probó a Abraham. Lo único que tal vez Abraham amaba tanto, que era su único hijo, el hijo de la promesa, ahora Dios se lo estaba pidiendo. A veces Dios se va a acercar a nuestra vida y nos va a pedir cosas imposibles. Y tal vez nosotros vamos a decir no. Pero la palabra del Señor nos enseña que a veces Dios utiliza esos momentos para que aprendamos a depender de Él. Porque si aprendemos a depender de Él, no importa lo que nos falte, lo que nos sea quitado, Dios siempre va a proveer en los momentos más difíciles. Y cuando nosotros aprendemos a despojarnos de aquello que tal vez nosotros sentimos que es lo único que nos queda, cuando nos despojamos de esas cosas,
Dios trae el doble de bendición. Así como pasó con Abraham y su hijo. Y vemos la gran promesa y el nuevo pacto que él hace con Abraham, donde le da una nueva descendencia y le dice una descendencia que serán como las estrellas de los cielos y las arenas del mar, cosa que tal vez nunca pasó por la cabeza de Abraham. Él nunca se lo imaginó. Pero cuando él fue probado, él lo dio todo y sin pensarlo dos veces. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Qué tanto tú y yo confiamos en el Señor para decir, sabes qué, Señor, si tú me lo estás pidiendo, te lo voy a dar? Aunque suene ilógico, aunque se vea imposible, pero si tú me lo estás pidiendo, yo sé que tú me vas a regresar el doble. Sé que tú me vas a bendecir y sé que tú a mí nunca me vas a dejar. Esa es la fe del cual nosotros debemos de agarrarnos. Como aquella mujer del poquito de harina y el poquito de aceite del cual ella hizo la torta para el profeta, pero vemos la bendición que después de ahí nunca le hizo falta nada a ella. Entonces hoy te puede estar faltando, hoy solamente puedes tener un poquito, o hoy tú puedes decir, no puedo dar eso último que me queda, si es lo último ya no tengo más. Pero si Dios lo está pidiendo es porque Él sabe la bendición que trae para tu vida. Es difícil, yo entiendo, despojarnos de cosas que tal vez nosotros amamos, que tal vez nosotros decimos necesito esto. Pero es que Dios trae algo más grande para nuestra vida. Cosas que tal vez nunca han pasado por tu mente o por mi mente. Cosas que tal vez nunca nos imaginamos. Pero así trabaja Dios. Y a veces decimos, pero ¿por qué Dios trabaja de esa manera que tal vez no tiene sentido? Y tiene razón, nuestro Dios a veces hace cosas que parecen que no tienen sentido. Pero cuando logramos ver y darnos cuenta de lo que Dios hace, le damos toda la honra y toda la gloria a Él. Abraham tuvo que llegar hasta este momento, al momento de casi matar a su hijo y sacrificarlo, para escuchar la bendición que Dios tenía para él. Y la mujer, del poquito de harina y el poquito de aceite, tuvo que darlo todo, sabiendo que se iban a morir, para que ella pudiera sobrevivir años y años y años con su hijo. Entonces, ¿van a venir momentos así? Claro, van a venir. Pero recordemos lo que la palabra del Señor nos dice. Y recordemos cuando sintamos que lo estamos perdiendo todo, y aunque sintamos como que todo lo único que nos queda se nos está siendo quitado, recordemos que eso lo utiliza Dios para bendecirnos a veces el doble o el triple, o darnos una bendición que tal vez nosotros ni nos imaginábamos. Y ahí comenzaremos a confiar plenamente en Dios. Esta reflexión nos enseña a confiar en Dios. De una manera que tal vez nosotros decimos es imposible, pero no. Aprendamos a confiar en Dios, que aun cuando sintamos que todo lo que más amamos, lo que más nosotros apreciamos, lo que más queremos, se nos es quitado, es porque Dios nos va a dar algo mejor o algo más grande hacia nuestra vida. Con esto quiero concluir esta reflexión. Espero que sea de bendición para sus vidas, y recordemos que Dios siempre está en todo momento obrando hacia nuestro favor. Cada tribulación, cada momento difícil, Dios la cambia para bendición para tu vida y para mi vida. El enemigo puede lanzar diferentes obstáculos, problemas, tribulaciones, tantas cosas para hacernos caer, pero esos dardos que el enemigo tira hacia nuestra vida se convierten en bendición cuando creemos en que en Él tendremos victoria. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra. Señor, te pido que sea de bendición para mis hermanos, Señor, que sea de edificación, que podamos entender y atesorar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, y que más de algunos, Señor, tú le hables a través de esta pequeña reflexión, Señor. Te agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y les animo, hermanos, a que siempre confiemos en el Señor, porque si ponemos nuestra confianza en Él, todo nos saldrá bien. Que el Señor les bendiga y nos veremos hasta la próxima.